Era uno de los últimos hombres que todavía vivía de los que habían caminado y hablado con Jesús. Casi todos sus mejores amigos habían muerto. Muchos habían sido matados por los romanos. Y ahora había sido enviado al exilio de Patmos, una rocosa isla solitaria en el mar Egeo. Pero desde este aislado puesto de soldados del Imperio Romano nos viene algo extraordinario, uno de los cuadros más resplandecientes del futuro que alguna vez ha sido pintado, una de las visiones más animadoras que alguna vez ha sido comunicada. Hoy veremos por qué un hombre que estaba tan aislado de la sociedad pudo comunicar un mensaje a las generaciones del futuro en forma tan poderosa. Está escrito con el pastor Robert Costa. Presentando al Cristo viviente como la respuesta a nuestras más profundas necesidades. Está escrito declara el mensaje final de Dios para nuestro tiempo. Hoy, ¿cómo eliminar el temor? La isla de Patmos es una roca que sobresale del mar Egeo a unos 72 kilómetros al suroeste de la ciudad de Éfeso. En el primer siglo era un lugar romano sujeto al extenso dominio del César. Y era un lugar pagano. En esa isla se habían levantado un templo a la diosa Artemisa. Ella era su divinidad patrona. El apóstol Juan era uno de los principales testigos presenciales de la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Había sido uno de los fundadores de la iglesia cristiana, pero ahora esa iglesia enfrentaba grandes peligros. Se había extendido en forma tan dramática que las autoridades romanas estaban prestando mucha atención. Notaban especialmente que los cristianos se negaban a participar en el culto de adoración al emperador. Estos creyentes daban su lealtad absoluta solamente a un rabino galileo llamado Jesús. Pero muchos romanos, esto parecía una traición para ellos, y llegaron a considerar el cristianismo como una secta peligrosa. Hubo más de un emperador de Roma que intentó acabar con los cristianos. En este periodo, los cristianos eran quemados vivos en las calles, eran echados a los leones en el Coliseo y matados a espada en todas partes del Imperio Romano. Este era el mundo en el cual se encontraba el apóstol Juan. Años antes, en las orillas del mar de Galilea, siendo aún muy joven, había mirado a Jesucristo cara a cara y nunca le dio la espalda. La invitación, sígueme, se había convertido en la pasión de su vida. Pero ahora los ojos de este hombre estaban nublados por la edad. Sus hombros se encorvaban un poco, sus pies vacilaban, sus manos no eran tan fuertes y firmes como lo habían sido antes. En sus últimos años, Juan había experimentado mucha privación y mucho sufrimiento. Varios de los que junto con él se distinguieron como líderes de la iglesia primitiva habían sufrido ya el martirio. Y Juan había sido uno de los más jóvenes entre los primeros discípulos de Cristo. Y ahora era un hombre anciano. La mayoría de sus compañeros habían sido ejecutados. Casi no quedaba ninguno que había visto lo que él había visto. Y ahora aún su propio testimonio estaba siendo suprimido. Los romanos habían decidido silenciar esta última voz solitaria. Lo podrían haber ejecutado a Juan o haberlo esclavizado. Pero un gobernador romano decidió que el destierro era suficiente para este anciano. Ya no parecía ser una amenaza. Pero el hecho extraordinario es que, aún desde su exilio, de esta isla de Patmos, el apóstol Juan logró inspirarnos con el libro de Apocalipsis. Este documento singular ha provisto gran esperanza respecto al futuro a lo largo de las edades. Y del oscuro lugar donde se encontraba, en un extremo remoto del Imperio Romano, Juan vio un cuadro increíblemente animador. Juan estaba encadenado bajo el control de la Guardia Romana y estaba escribiendo en un tiempo de mucha persecución. Esa es una de las razones por que él usa tantos símbolos en su libro. Él no podía criticar en forma directa al poder opresivo de Roma,
tenía que hablar acerca de la corrompida Babilonia, tenía que hablar de un dragón rojo y de una bestia sanguinaria. Su lenguaje era un lenguaje simbólico. Y sin embargo, a través del Espíritu, Juan vio mucho más allá del inmenso imperio de la Roma pagana. Juan vio algo glorioso que se acercaba. Y dice él en Apocalipsis capítulo 1, versículo 13, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. ¿Qué es lo que Juan vio? Este es un cuadro de un Jesucristo glorificado. Es una figura deslumbrante. Sus ojos son como llamas de fuego, su voz es como estruendo de muchas aguas, tiene 7 estrellas en su mano derecha. Juan describió a un Cristo poderoso, a un Cristo más poderoso que cualquier emperador romano. Y este cuadro se hizo aún más y más animador. Miremos ahora hacia el final de su libro, en el capítulo 19, versículo 11. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Aquí Juan vio a un Cristo militante, a un Cristo cabalgando para rescatar. En su cabeza hay muchas coronas y está dirigiendo los ejércitos celestiales hacia esta tierra. ¿Cuál es el mensaje de Juan? Jesucristo va a triunfar al final. Toda la historia humana llegará al punto culminante cuando Él regrese a la tierra. Eso es lo que podemos esperar. Él está viniendo para traer justicia y rectitud. Él está viniendo para llevar a su pueblo al hogar. Él está viniendo para eliminar el pecado y el sufrimiento. De una vez por todas debe acabarse este problema. Él está viniendo para traer la nueva Jerusalén a la tierra. Él está viniendo para hacer nuevas todas las cosas, para crear un cielo nuevo y una tierra nueva. ¿Sabes? El cuadro del futuro que Juan describe en el libro de Apocalipsis sencillamente sigue poniéndose más y más resplandeciente, poniéndose mejor y mejor cada vez. Se hace más animador hasta que vemos los creyentes en una ciudad deslumbrante de oro, regocijándose en la presencia de Dios. Dios brilla en forma tan resplandeciente que ellos no tienen necesidad de sol. Eso es lo que Juan vio cuando estaba en el exilio. Eso es lo que Juan vio en la isla de Patmos. Y eso es lo que Juan vio estando bajo la tutela de sus guardias romanos. ¿Sabes lo que es más extraordinario de todo en este documento llamado Apocalipsis? En esta última voz del testimonio de Juan en la Biblia, lo más extraordinario es esto: la falta total de temor. Simplemente el temor, el miedo no se encuentra en su libro. Sí se describen calamidades, sí los poderes de las tinieblas tratarán de hacer cosas terribles, pero Juan no tiene temor, no tiene miedo. No tiene miedo aún de la corrupta Babilonia, no tiene miedo de la bestia que brama o de la furia del dragón. Yo creo que eso es extraordinario. Cuando uno se pone a reflexionar en la realidad, el apóstol Juan tenía que temer y tenía mucho que temer. Hablando en términos humanos, él debía haber tenido mucho miedo. Debería haber tenido miedo del poder de Roma. Después de todo, casi todo el mundo que se conocía entonces estaba bajo el dominio de Roma. Y Roma creía que podía eliminar y hacer desaparecer al cristianismo. Debería haber tenido miedo respecto a la iglesia, por los otros creyentes que él amaba tanto. Hablando en términos humanos, estaban ellos enfrentando un futuro sombrío. Sus líderes estaban siendo encarcelados y ejecutados. Los miembros de la iglesia estaban siendo esparcidos. Y Juan estaba totalmente aislado de esa gente. No podía estar ahí para ayudarlos, no podía estar ahí para consolarlos. Este tipo de separación siempre hace que nuestros temores aumenten. Juan debía haber tenido temor porque estaba tan aislado. No tenía el compañerismo que nos sostiene durante tiempos difíciles. La soledad es otra cosa que tiende a aumentar nuestros temores en forma marcada. Juan debería haber tenido miedo porque el fin de su vida se estaba acercando.
Los ancianos pocas veces son tan audaces como lo fueron al tener 20 años. Y Juan debería haber tenido miedo. Juan debería haber tenido muchas razones para temer. Entonces nos preguntamos, ¿por qué tenía tanta confianza? ¿Por qué es que él pudo pintar un cuadro tan animador, tan glorioso en un periodo de tanta dificultad? ¿Por qué es que Juan, un hombre así, no tenía temor? Para llegar al elemento esencial de la respuesta, miremos al corazón de Juan. Miremos lo que le daba motivación a este hombre. Miremos a lo que se encontraba en el centro del ministerio de Juan. ¿De qué hablaba más? ¿Qué enfatizaba en forma mayor? Bueno, al leer los escritos de Juan, inmediatamente uno empieza a ver algo. Hay una cosa acerca de la cual él sigue hablando. Él sigue hablando acerca del amor. Escuchemos al apóstol en 1 de San Juan, capítulo 3, versículo 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Y más adelante agrega, capítulo 4, versículo 7. El amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Y en 1 de Juan, capítulo 4, versículo 19, agrega, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Juan habla acerca del amor. El tema llena sus epístolas. Y de los 4 evangelios, el suyo contiene más referencias al amor que cualquier otro. El ministerio de Juan estaba centrado en el amor. La vida de Juan estaba centrada en el amor. Esto es lo que él absorbió de su Señor y Maestro, Jesús. Juan era un joven impresionable, de mucha sensibilidad. Cuando se convirtió en un discípulo, él formó lazos muy estrechos con Cristo. Siempre estaba cerca de Él. Se lo conocía a Juan como el discípulo a quien Jesús amaba. Y yo creo que ese es el secreto detrás de la intrepidez de este apóstol. Él era el hombre sin temor porque él era el hombre que amaba y que era amado. Juan mismo nos da a entender esto en el versículo 18 de su primera carta, el capítulo 4. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. El amor echa fuera el temor. Ese es el gran principio que el apóstol Juan enseña. Ese es el gran principio que su vida corroboró. Juan sabía que era amado. Pero no siempre había sido así. Juan se crió en Betsaida, una comunidad pesquera en las orillas del norte del mar de Galilea. Y al crecer llegó a ser un joven impulsivo y apasionado, conocido como el hijo del trueno. Tenía un carácter impetuoso. Y eso no desapareció así nomás cuando empezó a seguir a Jesús de Nazaret. Al principio tenía más celo que sabiduría. Cuando cierta población se negó a darle la bienvenida a su Señor, Juan rápidamente sugirió que se haga caer fuego del cielo sobre esa gente tan irrespetuosa. Él tenía ambiciones juveniles. Su madre se había acercado una vez a Jesús pidiendo que a sus 2 hijos, Santiago y Juan, se les concediesen las posiciones más elevadas en el reino de los cielos. Pero paso a paso, el amor de Jesús empezó a penetrar en lo profundo de este joven. Lentamente empezó a entender la longura y la anchura y la profundidad del amor de Dios. Su conexión con Cristo se hizo fuerte. Una de las memorias más vívidas de Juan tenía que ver con algo que ocurrió justo después de su última cena con Cristo. Los 12 discípulos estaban desparramados por aquí y por allá en un aposento alto. La conversación en el aire era acerca de quién ocuparía el lugar principal en el reino venidero. El ego, el amor propio de las personas allí reunidas era evidente. La tensión era casi palpable. Se dieron cuenta que no había un sirviente disponible para hacer la acostumbrada tarea de lavar los pies a las personas que allí se encontraban. Los 12 se miraban incómodamente. Nadie tenía el menor deseo de lavar los pies sucios del otro.
Fue entonces que Jesús hizo algo maravilloso. Hizo una declaración elocuente, sin decir una sola palabra. Una declaración que conmovió muy profundamente a Juan. Y eso lo tenemos registrado en San Juan capítulo 13, versículos 3 y 4. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Mientras los discípulos miraban fijamente, mortificados, Jesús echó agua en un recipiente y empezó a lavar los pies de los discípulos. Se arrodilló delante de ellos uno por uno y cumplió con la tarea. Aquel que había venido de Dios hizo esta servil y humilde tarea de un sirviente. Aquel que estaba yendo a Dios cumplió con la indeseable tarea. Juan vio eso y lo tocó muy profundamente. Siempre se acordaría de esa cena. Siempre se acordaría de su maestro que se arrodilló ante sus pendencieros y orgullosos discípulos. Juan conoció la altura y la profundidad y la anchura del amor de Cristo. Absorbió ese amor profundamente. Suavizó su genio acalorado, moderó su ambición, venció sus inseguridades. Y estando tan lleno de este gran amor, sencillamente no había lugar para miedo en su corazón. El temor había sido echado afuera. Juan no temía el poder de Roma. El amor de Cristo ahora era mucho más fuerte, mucho más ancho. Juan no tenía temor al pensar en la iglesia perseguida. Creía que el amor de Cristo haría lo que la iglesia necesitase para continuar. Juan no temía el aislamiento. El amor de Cristo era el pronto auxilio en las tribulaciones. Juan no temía la muerte. Podía ver el amor que brillaba resplandeciente ante él más allá de la tumba. El amor resultaría ser más poderoso aún que la muerte. Y esta es la razón por la que Juan podía pintar cuadros tan maravillosos acerca del futuro en el libro de Apocalipsis. Esta es la razón por la cual él podía ver tan claramente el puro y cristalino río de vida que fluye por la ciudad santa, la Nueva Jerusalén. Esta es la razón por la cual él podía ver tan claramente el árbol de la vida, con hojas para la sanidad de las naciones. Era un nuevo jardín del Edén, un paraíso. Era el Edén restaurado. Y Juan vio lo que el amor divino había preparado para nosotros en la santa ciudad y lo registró en Apocalipsis capítulo 22, versículos 3 al 5. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. El amor ilumina cualquier lugar. El amor de Dios hace que cualquier lugar resplandezca como el día, especialmente la gloriosa Nueva Jerusalén. Ese es el cuadro que Juan pintó. El diablo tratará de hacer guerra, el dragón podrá bramar, la bestia podrá perseguir, pero el amor de Dios prevalecerá. El amor de Dios finalmente creará un nuevo futuro. Juan no temía los tiempos de crisis. Juan no temía el juicio. Juan no temía al Dios que debía venir a la tierra y decidir los destinos de todos los seres humanos. Juan no temía a un Cristo glorificado que aparecerá en los cielos para traer la historia a un punto culminante. No, mis amigos, el amor había echado fuera todos sus temores. El amor había eliminado sus preocupaciones y sus ansiedades. El amor había barrido sus dudas. Escucha cómo el apóstol concluye su libro en capítulo 22, versículo 20 de Apocalipsis. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús.
ven pronto. Juan esperaba anhelante la segunda venida del Señor Jesucristo. La esperaba con un corazón abierto, un corazón ensanchado por el amor de su Señor que lo había amado primero. Mis amigos, el amor de Cristo puede quitar todos los temores. Ven a Él ahora mismo, en este momento, mientras escuchas este canto antes de orar. En mi vivir, mi propia senda más frustrada fui. Hoy puedo entender el paso hacia ti, tu perfecta yo quiero lo que quieras para mí, lo que tú me pidas he de hacer, pues yo sé que sabes lo que es mejor. Yo quiero lo que quieras tú. Tal vez pasaré por tiempos duros, lejos del hogar, mas tras la aflicción el gozo vendrá, pues tu amor me guardará. Yo quiero lo que quieras para mí, lo que tú me pidas he de hacer, pues yo sé que sabes lo que es mejor. Yo quiero lo que quieras tú. Contenta estoy, me has enseñado a rendirme a ti, confiando estoy en tu voluntad, pues mi vida sostendrá. Yo quiero lo que quieras para mí, lo que tú me pidas he de hacer, pues yo sé que sabes lo que es mejor. Yo quiero lo que quieras tú. Yo quiero lo que quieras para mí, lo que tú me pidas he de hacer, pues yo sé que sabes lo que es mejor. Yo quiero lo que quieras tú. Gracias por esa música. Ese es nuestro hogar, el lugar donde tú y yo
hemos de estar muy pronto por la gracia de Dios, un lugar real. Oremos. Querido Padre, necesitamos tu amor en lo profundo de nuestros corazones. Necesitamos que el torrente de tu luz haga resplandecer las sombras. Necesitamos que el torrente de tu compasión haga desaparecer nuestras inseguridades y ansiedades. Venimos a ti porque tú nos puedes salvar y ser nuestro Señor. Gracias por acercarte a nuestras vidas. Gracias por colmarnos con tu gracia y amor en esta hora. Te pido esto en el nombre de Jesús. Amén. El libro que estamos ofreciendo como regalo se titula Una luz de esperanza. Esta obra te hará comprender la gloria que fluye del trono de Dios y que alcanza a cada uno de sus hijos y cómo Él es capaz de iluminar cada corazón, despejando las tinieblas de dudas e incertidumbre que con frecuencia nos agobian. ¿Sabes? El deseo de Dios es que seas feliz y goces la vida en su plenitud. Pero recuerda, la felicidad comienza con fe. Y la fe viene por oír, estudiar la palabra de Dios y conocer quién es Jesucristo. Este libro no solamente fortalecerá tu anhelo de estudiar la Biblia, sino que te devolverá la confianza en el infinito amor de Dios. Pídelo hoy mismo a la dirección que aparece en pantalla o bájalo de nuestro sitio de internet. Está escrito.tv. Es todo el tiempo que tenemos por hoy. Ha llegado el momento de despedirnos. Enfrenta el día de hoy con valor, porque el amor de Jesús elimina todo temor. Si este programa te ha impactado y ha hecho la diferencia en tu vida, invita a tus amigos y familiares que lo sintonicen la próxima vez. Pero también te invito a continuar estudiando más acerca del amor de Dios en su santo libro. Visítanos en nuestro sitio de internet, estaescrito.tv, donde podrás obtener una variedad de estudios bíblicos. Dios te bendiga y te guarde. Y recuerda, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.